La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Quisiera que abran sus Biblias y vayamos al libro de Apocalipsis y estemos en el capítulo 3, versículo 14 al 19. Una carta muy conocida para la iglesia en la Odisea. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículo 14 al 19. Y dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amado Dios, gracias esta tarde, porque al hablar de tu palabra, Señor, es hermoso creer que ahí está el consejo oportuno. Es hermoso creer, Señor, que ahí está lo que tú quieres que seamos verdaderamente dentro de la iglesia, que nos sometamos a ti, Señor, y dependamos de ti en todas las cosas. Dios mío, gracias, porque este ejemplo de la iglesia en la Odisea, Señor, es fuerte, porque no te servía completamente en obediencia como tú querías, sino a medias. Y gracias por el consejo, Señor, porque tú también pones la panacea del problema, y tú dices que nos vistamos y no creamos que somos ricos y que no te necesitamos. Señor, ayúdanos y bendícenos como iglesia, y ayúdanos, Señor, a progresar espiritualmente. Gracias te damos. Quédate con nosotros, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Cuando nos encontramos con las cartas a las iglesias en el Asia Menor, encontramos esta que está la iglesia en la Odisea. La Odisea es una ciudad grande en el Asia Menor. Fue fundada por un hombre llamado Antíoco II, allá por los años 246 antes de Cristo. Hay varios Antíocos en la historia, pero este hombre la fundó como una gran ciudad. Pablo, cuando incursionó por las iglesias de ese lugar, buscaba las ciudades más populosas, más grandes, donde había mucha gente en contra del evangelio, que era nuevo para ese tiempo. Pablo andaba por ahí escribiendo por los años 60, 67, 62 en algunos casos. El evangelio era nuevo prácticamente, y eran pocos los que podían creer a la palabra de Dios sin haber visto. Pero ahí en esta iglesia que Pablo fundó, hay este fenómeno de que la gente se ha acomodado a una doctrina que no es la que Dios quiere. Cuando usted lee la carta a los Colosenses, se da cuenta que Pablo le dice a la iglesia: después que la hayan leído, ojalá la lean en la Odisea. Y habla de la Odisea siempre. ¿Por qué? Porque Pablo le escribió cartas a esta iglesia, pero no entraron en el canon, que es la Biblia. No entraron, por alguna razón no entraron, pero él siempre está hablando de la Odisea. Lo que ocurre ahí es que estas personas acomodadas estaban distorsionando la doctrina, estaban acomodando a la gente a una tibieza espiritual. Estaban acomodando a la gente
a vivir un mundo, qué sé yo, de la iglesia alegre, la iglesia social, la iglesia, la que Dios no quiere. Entonces Dios le manda a través de Juan esta carta y la amonesta. Entre las amonestaciones más fuertes están: tú crees que eres rico, pero eres desventurado, eres ciego, eres pobre. Tú crees que no necesitas nada, estás equivocado. Y la amonesta fuertemente, de tal manera que le dice que la va a vomitar de su boca. Fuerte, ¿verdad? Es bastante fuerte. Por eso yo quiero hablar un poquito esta tarde sobre este título: el consejo de Dios es para darte otra oportunidad. Cuando Dios da un consejo, amados hermanos, hay que ponerle atención, porque yo tengo que revisar si en ese consejo que me está dando el Señor hay algo que yo no estoy haciendo bien. Si ese algo que yo no estoy haciendo bien está en el consejo de Dios, tengo que estar alerta. ¿Por qué? Porque Dios, además de darme la oportunidad a través de la amonestación o el consejo, requiere atención de una persona como un hijo de Dios y la iglesia misma como conjunto congregacional. A Dios no le agrada para nada la tibieza espiritual. Hay muchos factores que podríamos encerrar en este círculo para poder hablar de ellos, pero no vamos a ir al fondo. Solo quiero decirle que Dios es conocedor de todas las cosas y todas las obras de la iglesia las conoce perfectamente bien el Señor. Por eso el versículo que inicia, que es el 14, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras. ¿Es suficiente creer que Dios conoce tus obras? ¿Es suficiente creer que Dios conoce las obras de la iglesia? Sí, hermano. ¿Por qué? Porque Dios está interesado con la iglesia. Él mismo dijo en cierto momento: el Hades no prevalecerá contra ella. Por lo tanto, Él está pendiente que la iglesia no muera, no se termine. Él ha dicho que aunque el pábilo humeare, Él lo volverá a encender. Por eso, amado hermano, cuando la iglesia entra en esa tranquilidad, en esa pasividad y no busca de Dios, está entrando en una tibieza espiritual y puede llegar a estar fría completamente. Dios no quiere eso. Entonces, lo que Él no quiere es que desobedezcan. A Él no le agrada la desobediencia. Por el contrario, le gusta al Señor, para este caso del ejemplo en la Odisea, que la iglesia se comprometa con el Señor. Pero para que la iglesia se comprometa con el Señor, tiene que ser una iglesia que camina por fe. Tiene que ser una iglesia que camina de la mano del Señor. Tiene que ser una iglesia que está viendo el liderazgo de una manera específica en los tramos que puedan estar. No importa el escalafón del liderazgo, no importa. Lo importante es que Dios lo puso allí porque necesita que un líder esté caminando con la iglesia a través de la doctrina, a través de la palabra, la enseñanza. Y Dios está vigilando. Por eso le dice: escribe al ángel que está en la iglesia. Vale decir, mándamele esta notita al pastor, mándamele esta cartita al pastor y dile que ponga atención a lo que le estoy diciendo. ¿Qué responsabilidad tan grande tiene un pastor terrenal sobre una congregación, amados hermanos? ¿Qué responsabilidad? Por eso cuando pedimos oración por nosotros es porque la necesitamos. Mire, yo les estoy diciendo que oremos por el pastor juvenil siempre. ¿Por qué? Porque él tiene una carga fuerte sobre un dominante que es la juventud. Esa juventud, hermanos, por la cual estamos orando constantemente, requiere un líder. Y ese líder que no le vaya a escribir el Señor una carta como esta, ni a uno de nosotros viejos que le vaya a escribir una carta como esta. No queremos eso. Pero debemos de entender que Dios dice: yo conozco, hijo, tus obras. Yo sé quién eres tú. Y para el caso de la iglesia, la amonestación le dice lo que es. En pocas palabras, le saca los trapitos al sol. La responsabilidad es grande porque Dios, Jesús, es el pastor de las iglesias. Jesús es el supervisor de la iglesia. Jesús es el que la va a conducir la iglesia. Por eso lo que acaba de leer mi hermano Freddy tiene gran importancia. Cuando Pedro iba a recibir el apostolado, cuando iba a recibir el ser maestro, cuando iba a recibir el ser pastor de ovejas, quizás no lo entendió cuando le dijo: apacienta mis corderos. O sea, los 3,000 nuevos que nacen, había que darles una comidita. Apacentar es darles de comer.
Y después le dice, pastorea mis ovejas. Eso ya es cuidarlos mientras comen. Mire, qué interesante se vuelve. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo y sabe, el diagnóstico de Dios es verdadero. Jamás va a fallar el diagnóstico de Dios. Agarra Juan una pluma, escribe al ángel que está, al pastor que está en la iglesia en la Odisea y dile esto. ¿Por qué? Porque el diagnóstico que él tiene de la Odisea es que está en desobediencia. Amado hermano, un ejemplo lindo para no seguir. ¿Por qué? Porque la iglesia, por ejemplo, hablemos de Apopa, siempre he dicho que la ropa sucia se lava en la casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó si nos mandara el Señor una amonestación? Nosotros tenemos que estar en una obediencia, hermano, una obediencia que al Señor le agrade, no una obediencia a medias. ¿Sabe? El éxito de la iglesia está en el liderazgo que sirve al Señor. ¿Por qué? Porque ese liderazgo está no a medias, está completamente sirviendo al Señor. Y cuando se dedica a servir al Señor es porque verdaderamente está convertido. Y trabaja para que una iglesia salga de la tibieza espiritual. No una iglesia que se quede en la tibieza espiritual. ¿Sabe, hermano? A algunos nos gusta caliente, otros nos gusta frío, otros nos gusta tibio. Pero en la iglesia la tibieza no funciona. Hermano, o todos ardemos en fuego o nada. Porque eso es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia. Bien seriamente le dice, pero por cuanto eres tibio y no frío. Mire, uno no entiende cómo, pero si no eres tibio ni frío, ¿qué quiere decir esto? Que no sos de aquí ni sos de allá. Obedeces y a veces no obedeces, estás en ese juego y eso es peligroso porque la tibieza espiritual está en la congregación, no en el pastor directamente. Amado hermano, cuando la iglesia va en decadencia, cuando la iglesia pierde miembros, cuando la iglesia no crece, dicen, no, es que el pastor que está allí, no, es que la prédica, hermano, no está allí, son ustedes. La congregación es la que está allí, porque le escribe al ángel, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, pero se está refiriendo a la congregación, amados hermanos, a la congregación meramente, porque esa congregación allí obedecía por conveniencia. Hermanos, déjeme decirte, hoy se celebra el Día del Pastor, no debería estar predicando esto, pero el Señor eso me puso. ¿Sabe? La obediencia por conveniencia, hermanos, no se sujeta a la doctrina. No se sujeta nada a la doctrina del Señor. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque ¿qué recibe una iglesia que camina sola? Nada. ¿Qué recibe una iglesia que obedece a medias? Nada. ¿Y qué recibe una iglesia que viene y se congrega de vez en cuando? Nada. Hermano, la palabra siempre lo dice, que el que persevere hasta el fin ese será salvo, pero regularmente, hermanos, a veces la gente cambia en la congregación por un evento que no es la iglesia. Hermanos, lo estoy diciendo claramente, y tú que esto lo estás escuchando por la televisión, si esto pues te daña, perdóname, pero es la realidad. Te quedaste haciendo otra cosa y no lo que Dios quiere. El domingo es del Señor, no es negociable. Yo siempre he dicho que no es negociable. A mí me decía mi familia al principio, oye, pero mira, vamos a la playa. No, el domingo no. Vamos en otro día, pero domingo no es negociable para mí. Llega la visita a tu casa, amado hermano, y no es negociable. Tráetelo para la iglesia, es que no se puede porque no quiere. No es negociable. Esa es la iglesia que está en obediencia media, es la iglesia que está entrando en la tibieza, es la iglesia que se está enfriando. Por eso, amado hermano, la obediencia siempre la va a retribuir Dios. ¿Por qué? Porque está con los comprometidos con Él. Porque Dios va a retribuir a los que se comprometen con Él. ¿Por qué? Porque tienen la visión. Y tienen la visión bien puesta, no se las quita nadie, 2020, porque es una iglesia con líderes comprometidos, es una iglesia que está sujeta a la doctrina, y por eso el Señor a esa iglesia que está caminando así, como usted ve cuando le escribe a la iglesia en Filadelfia, qué hermosa, que esta carta fuera para todas las iglesias, pero aquí hay una iglesia que tiene un problema. Hermanos, nosotros no podemos entrar en la tibieza espiritual. El Señor nos está advirtiendo sobre la tibieza espiritual. ¿Sabe que la tibieza espiritual empobrece la iglesia? Y usted va a decir, pobre, ¿cómo pobre? Casi siempre la persona piensa en su propio diezmo y dice,
y lo considera grande. Y cree que como el diezmo de él es grande, el de los demás es grande. No es cierto, hermano. Lo que hay es una pelea por el diezmo. ¿Por qué? Porque la tibieza espiritual empobrece la iglesia espiritualmente. No entra, no cabe en su mente que el diezmo y la ofrenda son del Señor. No le cabe, no lo entiende. Por eso siguen pobres. Es parte de la tibieza. El Señor siempre dijo que su iglesia tenía que ser próspera, su iglesia tenía que ser grande. La iglesia que funciona a medias, hermanos, no trabaja para el Señor. No va a poder ver milagros. Nosotros andamos viendo a cada rato la televisión, y no voy a mencionar nombres, pero en la iglesia tal, el milagro tal. Y que no caminaba y caminó en el altar, y que no miraba y ahora mira, y estamos viéndolo en la televisión, y estamos viendo, y lo primero que puede pensar una persona, ¿y por qué en la nuestra no? Si la palabra es para ellos y es para nosotros. ¿No será, hermanos, que estamos en la tibieza espiritual? ¿No será que estamos camino a estar fríos? Por eso el Señor les dice, mira, como no eres ni frío, ni eres ni caliente, ni eres tibio, ni eres frío, yo te voy a vomitar de mi boca. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Que no vamos a tener recompensa, no vamos a poder progresar, no vamos a poder ver los milagros, no vamos a poder entender lo que Dios dice, que están desamparados. Hermano, a esta iglesia le está diciendo, estás desamparada, porque le dice, no sabes que tú eres un desventurado, no sabes que tú eres un miserable, que eres un pobre, que eres un ciego, que eres un desnudo. Todos estos apelativos, si se quiere decir así, son para la iglesia tibia, son para la iglesia que no entra en el detalle de Dios, son para la iglesia que no quiere la recompensa de Dios. Amados hermanos, nosotros venimos para ser una iglesia poderosa, una iglesia de fuego, una iglesia que camine con el Espíritu Santo, ¿sí o no? Hermanos, el éxito de las iglesias tal vez no está en el dinero. Es necesario, yo siempre le he dicho y lo digo de broma, el dinero no es la vida, pero calma los nervios. Hermano, qué interesante se vuelva que usted vea una iglesia rica, rica en el espíritu, rica en poder y rica, ¿por qué no decirlo?, en sus bienes materiales. Si hacemos un censo de la iglesia, ¿cuántos están desempleados? ¿Por qué será? Si hacemos un censo de la iglesia, ¿cuántos están enfermos? ¿Por qué será? Si hacemos un censo de todas las calamidades, ¿no será que el Señor nos está diciendo pobres, ciegos y desnudos? Es posible, hermano. Por eso es que una iglesia tiene que arder en el fuego y el poder del Espíritu Santo. Mire, yo quiero leerle lo que le dijo Pablo a Timoteo, y que es muy conocido por todos en la segunda carta que le escribe a Timoteo. Le está diciendo, yo te conozco, yo sé quién eres tú, yo entiendo lo que te pasa, pero yo quiero decirte algo importante, Timoteo. Que el fuego que hay en ti arda, que no sea un fuego fingido. Mira, estoy hablando de la segunda carta en el capítulo 1. Solo quiero leer un par de versículos. Dice Pablo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué consejo más lindo el que le está dando Pablo a Timoteo, su siervo? ¿Para qué? Para que no le vaya a escribir el Señor una carta a Timoteo en la iglesia en Éfeso. Para que no le vaya a escribir una carta a Timoteo en las iglesias que él estaba comandando en el sector. Para eso le está diciendo que no tenga una fe fingida. Porque la fe fingida, hermanos, no conoce al Señor. La fe fingida tiene irregularidades. Y las irregularidades de la iglesia, amado hermano, que está cayendo en tibieza espiritual y frialdad, es que cree más en otras cosas que en el poder de Dios. Oiga lo que estoy diciendo, hermano, creer en otras cosas más que en el poder de Dios es un error tremendo. Es una iglesia que ha perdido la fe, una iglesia que no está entendiendo, una iglesia que va camino a la derrota.
Y eso es lo que Dios quiere a través de la amonestación, es lo que Dios quiere a través de la palabra, llegar a la tibieza de la iglesia y decirle, no te quiero así, no te quiero frío, no te quiero tibio, te quiero caliente. Y como no eres ninguna de las dos cosas, te echo de mi boca. Qué amonestación más fuerte, hermano. Es irregular la iglesia, es irregular, porque cree en otras cosas más que en Dios. Otra parte que tiene es que es ocasional. Hermano, cuando tú comiences a sentir que vas a venir a la iglesia ocasionalmente, estás cayendo en tibieza. Cuando tú vas a venir por una ocasión especial, estás cayendo en un problema. Hay personas que conocen la iglesia solo cuando hay misa de cuerpo presente. Hay personas que han venido por referencia a la iglesia porque oyeron de un milagro. Hay personas ocasionales que vienen solo cuando les quedó libre el domingo. Dije que es el día del pastor y no debería estar hablando así. Si me querían un poco, pues ya no me van a querer. Pero estoy hablando de la carta que el Señor escribe a la iglesia. Es la carta que escribe a la iglesia. Si usted se identifica con lo que estoy diciendo, que es la iglesia que finge la fe, es la que es irregular y es ocasional. La iglesia no puede ser ocasional para un creyente nacido de nuevo. La iglesia no puede ser ocasional para usted que ha creído en los milagros. La iglesia no puede ser ocasional para usted solo porque, no, mejor ni digo, hermano. No existe, para un creyente no existe la iglesia ocasional, tiene que ser siempre. La otra es que no es congregacional. Alguien me va a decir aquí, bueno, pero usted es lo mismo que lo que dijo anterior. No, congregacional. Cuando es congregacional, hermano, es cuando todos empujamos el mismo barco. Cuando es congregacional es cuando todos nos reunimos y tenemos un mismo sentir, tenemos un mismo pensamiento, tenemos el mismo amor al prójimo, tenemos el mismo amor a Dios, tenemos lo mismo en común, las cosas. Esa iglesia es congregacional, pero cuando entra en la tibieza, hermano, esa deja de congregarse, ni se conoce. ¿Sabe? Yo me siento culpable de no conocerlos a todos y les pido disculpas hoy en el Día del Pastor, porque de repente me sonríen y me saludan y yo no me acuerdo. Si son de Apopa, digo, son de la iglesia. Pero si me saludan por otro lado, en Santana, y qué sé yo, donde anda, y me sonríen. Una vez un hermano estaba allá al otro lado y me decía, y yo volteaba a ver a los demás, ¿no? Si era conmigo, y por último dije, sea conmigo, no le voy a saludar, y me saludó más contento. Dije yo, es una tontera que estemos así, voy a ir hasta allá, y llegué hasta allá, y no lo reconocí completamente, pero nos identificamos como creyentes de la iglesia cristiana Josué Apopa. Eso es congregacional, hermano. Voltee a ver al que tiene a su lado si lo conoce bien. Bueno, los que tienen su esposa no, pero voltéelo a ver. Hermano, no lo conoce, afuera no sabe que se congrega en Josué. Entonces esa iglesia está con una fe fingida, está siendo irregular, está siendo ocasional y no es una iglesia congregacional. La iglesia congregacional es la que está por la fe, hermano. Por la fe está ahí. Y Dios insiste en despreciar la tibieza espiritual. ¿Sabe? Yo no sé qué pensaría el pastor de la iglesia ahí en ese momento cuando le mandan esa carta. ¿Por qué? Porque le dice, porque no eres ni frío, ni tibio, ni frío, te vomitaré de mi boca. Siempre que he predicado sobre esto le doy otros énfasis. ¿Por qué? Porque hablar te vomitaré de mi boca parece como si fuera verdaderamente un vómito. Pero no quiso decirse exactamente el Señor eso, sino que tal vez podría ser, en un exégesis personal, que yo estoy en la boca de Dios. Que la iglesia Josué Apopa está en la boca de Dios. Pero de repente se sale de la doctrina. Se sale de la obediencia, se sale de la congregación. Entonces lo que hace Dios es un rechazo completo. ¿Por qué digo yo un rechazo completo? Bien sencillo.
Cuando uno traga una cosa que no le agrada al estómago, viene de regreso, ¿o no? Viene de regreso, no la detiene, la tiene que vomitar. Ese es un rechazo a lo que comió. Es un rechazo total. Entonces lo que el Señor está diciendo, te sacaré, te echaré de mi boca, Él le dice, te voy a rechazar. Y cuando Dios dice te voy a rechazar, implica cosas más grandes, pero solo quiero detenerme en una, es que el Señor no va a haber palabra aquí. Hermanos, ¿qué viene a hacer si no hay palabra? ¿Qué venimos a hacer si no nos llenamos? ¿Qué venimos a hacer si no tenemos esa fe profunda que Dios quiere? Entonces, ¿qué Dios nos puede estar sacando de su boca? Nos rechaza. Hermanos, no podemos caer como iglesia en este problema. Dios insiste en decirnos lo mismo, que Él nos va a rechazar. Quitémosle la palabra vomitar. Él nos va a rechazar. ¿Sabe? Cuando el Señor habla de este tema, ve a su iglesia como algo para bendecir. Y yo voy a leer por lo que se corren muchos, pero no importa, espero que en esta oportunidad no se corran. Pero en Hebreos dice esta palabra así, miren. Dice así, estoy en Hebreos 10, capítulo 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ese es el que le está escribiendo a la iglesia en la Odisea. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué es lo que le quiso decir el Señor a través de esta palabra? Que nos mantengamos firmes, amados hermanos, en la doctrina. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere ver a su iglesia en esa condición de perseverancia. Quiere ver a su iglesia en esa condición que le pueda Él bendecir. Mire, no hay bendiciones en las iglesias cuando la fe fingida no permite el fuego de Dios. Y cuando no permite el fuego de Dios, hermanos, no pasa a otra parte. Volviendo a Timoteo, le dice, yo conocí a tu mamá, yo conocí a tu abuelita, y yo sé que has llorado por este ministerio, yo también he llorado por ti, pero no se te olvide que yo te impuse las manos. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y le agrega, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La iglesia, hermano, que está entrando o saliendo de la fe fingida, va a entender lo que necesita para vivir. Una de ellas, la iglesia, hermano, necesita procurar el bautismo del Espíritu Santo. A mí me da pena decirles en las congregaciones, levanten la mano los que son bautizados en el Espíritu Santo, y cierro los ojos porque me da pena. Me da pena, hermano, ¿sabe? Y sabe que hay muchos de ustedes bautizados en el Espíritu Santo, pero en tibieza espiritual. En tibieza espiritual. Una vez me dijo alguien, oiga, me dijo, ¿y usted es bautizado en el Espíritu Santo? Y yo le dije, sí. Es que yo nunca lo he oído hablar en lengua. ¿Qué me quiso decir? Tiene una explicación aparte, hermano. Lo que yo quiero decir que si usted ya recibió el bautismo del Espíritu Santo, sepa usarlo, utilícelo, mantenga el fuego que arde dentro de usted para que usted pueda ser realmente baluarte en las manos de Dios. Importantísimo, hermanos, es que busquemos eso, porque ahí empieza la iglesia a ser una iglesia con sed de Dios. Empieza a ser una iglesia que va acorazada para evangelizar, una iglesia que va viva con el fuego de Dios, una iglesia que camina con Dios, una iglesia que tiene el poder absoluto de Dios sobre todas las cosas sobrenaturales, que es el enemigo. Amado hermano, es necesario que nosotros no caigamos en la tibieza espiritual, que no nos vaya a escribir el Señor una carta como la que le escribió a la Odisea. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar la capacidad del Espíritu Santo para poder servir a Dios. Déjame decirte otras cosas. Al procurar los dones del Espíritu Santo, podemos encontrar lo que Pablo le dijo a Timoteo, que no tiene un espíritu de cobardía, ni de temor, sino de amor y dominio propio.
Una iglesia, hermanos, que es fuerte, que es de fuego y no está en tibieza espiritual, puede amar al prójimo. Porque le está diciendo a Timoteo de amor y dominio propio. Amado hermano, ¿te has preguntado alguna vez cómo amas tú a tu hermano? ¿Te has preguntado, yo no te digo tu esposa ni tus hijos, no, cómo amas tú a tu hermano? Qué importante es eso, amado hermano, si somos una congregación fuerte. Somos una congregación que Dios está viendo constantemente. Somos una congregación que nos debemos de amar los unos a los otros. Mire, cuando pasamos esa puerta nos reciben en puerta automática. Usted ni la toca, pasa. Los sugieres se la están abriendo. ¿Por qué será? Porque no somos una iglesia tibia ni fría. Porque somos una iglesia que estamos buscando el amor de Dios. Somos una iglesia que queremos amar al prójimo, venga como venga. Somos una iglesia que queremos verdaderamente demostrarle a Dios que lo podemos hacer, porque el Señor en cierto momento dijo, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, es como que a mí me lo hicieras. Hermano, ese es el amor de Dios en la iglesia. Y el dominio propio, podríamos decir que es una capacidad para poder decir no. Una capacidad para poder estar diciendo que sí tengo el poder del Espíritu Santo. Una iglesia bautizada, hermano, está apta para servir al Señor y buscar y entrar en el proceso de la santidad. Oiga, esta carta a la Odisea es fuerte. Cuando la leemos y la leemos detenidamente, nos damos cuenta que Dios no quiere una iglesia fría. Yo le voy a explicar así suavecito y rapidito cómo dice en Efesios capítulo 5 cuando el Señor habla de su iglesia. Mira, la iglesia que el Señor quiere debe ser una iglesia que pueda repeler los ataques del enemigo. Una iglesia que gana las batallas en el poder de Dios. ¿Cómo va a poder una iglesia ganar las batallas en el poder de Dios si Dios la ha vomitado de su boca? ¿Cómo va a poder una iglesia en aflicción salir de la aflicción si la ha vomitado el Señor de su boca? ¿Cómo podrá la congregación verdaderamente tener fe profunda si está tibia o está fría? ¿Cómo? Yo no le veo la forma, no encuentro cómo. Por eso el Señor nos está amonestando. La iglesia que soporta las aflicciones con paciencia es aquella que verdaderamente le ha creído a Dios. Cuando la iglesia no es fría, de seguro que está en la boca de Dios. Quiero leerte lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. Muy conocida, déjame que yo te lo lea. Dice que la quiere para santificarla. Quiere purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. Note usted, amado hermano, que lo que el Señor quiere con la iglesia es una purificación, es una santidad, es una iglesia que le obedezca. Lo que busca de la iglesia es pulirla para darle el poder de Dios. Hermano, una iglesia que no está siendo santificada, una iglesia que no ha sido purificada por la palabra a través del lavamiento de la palabra en el nuevo nacimiento, es una iglesia que no tiene aptitud para recibir el bautismo del Espíritu Santo, no tiene capacidad para servir a Dios, no tiene lo que Dios quiere que tenga para caminar con el poder de Dios. ¿Por qué? Dice el Señor que la va a preparar a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Hermano, cuando hablamos de ser la iglesia, hablamos de una congregación. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de todos nosotros juntos, no solo de mí, todos juntos la iglesia. ¿Por qué digo esto y lo explico de esta manera? Si el Señor dice que se la va a presentar a sí mismo, pero primero la va a lavar, primero la va a pulir, la va a santificar. Entonces, cuando eso ocurra, está lista la iglesia para que Jesús se la presente a sí misma. Yo quisiera ver eso ese día. El Señor me lo va a conceder, sea que viva o que muera.
cuando sea el rapto, escúcheme bien, el rapto de la iglesia. No esté pensando que otros van en el rapto, la iglesia. Exclusivamente la iglesia. Por eso la amonesta, por eso la exhorta, por eso la lleva por el camino para que no se pierda. Por eso la lleva por el camino que Él quiere para pulirla, para santificarla, para presentársela a sí misma. Cuando ese zarpazo, porque en griego eso quiere decir zarpazo, quiere decir cuando Dios venga y arrebate la iglesia, ahí va usted. Y yo siempre le he dicho que esa es su victoria. Allí es donde va usted a ver lo que trabajó, lo que pulió, lo que Dios le dio, lo que tiene. Pero la iglesia, amados hermanos, se detiene y no piense en esto, que Dios quiere así para presentársela a sí misma. Y si quiere le agrego lo que dice aquí, que no tenga mancha, que no tenga arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Oiga, hermanos, pero ¿cómo va a ser posible? Claro que es posible, porque Dios es el único que puede conducir la iglesia. No esté pensando en el pastor de renombre, ni esté pensando en el nombre de un pastor. Piense que Jesús es el pastor de la iglesia. Él es el que la va a conducir a los lugares celestiales. Por eso el salmista recoge el salmo y lo escribe de esa manera. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si usted dice eso, hermano, usted está en la condición de lo que Dios quiere. Pero esta iglesia, hermanos, además de que va a la deriva, tiene otras cositas que las amonesta, que las leo de inmediato. Dice el 18. Voy a repetir el 17 para tener contexto. Porque tú dices, le dice a la iglesia, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia que diga eso, hermanos, yo no creo que esté en el corazón de Dios. Yo no creo que esté en el corazón de Dios, porque no me corresponde a mí decir que soy rico, ni tampoco me corresponde decir que por lo que tengo no necesito nada. Hermano, no es cierto. No es cierto. Usted puede tener $1,000,000. Usted puede tener el dinero del mundo, pero eso no es su riqueza. Eso no es su riqueza. Cuando el Señor venga y le pida cuenta, ¿dónde va a guardar el $1,000,000? No, sí, ya no le sirve. Cuando usted, hermano, realmente entiende esta parte, se va a dar cuenta que Dios nos da para vivir lo justo y necesario. Pero la gran cantidad de dinero, hermanos, es mal vista, y más cuando la persona se cree por lo que tiene. Ahí entra en un detalle imperfecto de Dios. Le pasó a Nabucodonosor en la locura. Miró el palacio precioso y dijo, lo que yo he hecho con mis manos para mi gloria. ¡Qué barbaridad! Usted sabe lo que le pasó. Y esta iglesia le dice, yo te estoy diciendo que he oído que tú dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada. No sabes, porque eres un desventurado, pobre. Qué tremendo, hermano. La iglesia no puede caer en el egoísmo ni en la altanería. Mire, la riqueza de la iglesia es de Dios. ¿Cómo le explico? Una iglesia que no se separa de Dios progresa. Mire, cuando yo oro, no piensen que solo oro, cuando oro, siempre los pongo a ustedes sin nombre, que el Señor les dio un trabajo. Siempre estoy hablando del trabajo de ustedes. Estamos aquí en el ayuno y tenemos un espacio para los que no tienen trabajo. Yo no sé los nombres, yo lo digo, Señor, si no tienen un trabajo, provéeles. Y alguien puede pensar de que nosotros estamos orando porque usted tenga un trabajo por el diezmo. Amado hermano, a mí no me interesa su diezmo. A Dios sí. A Dios sí. Porque el diezmo que usted va a depositar se lo da Dios, no se lo da al pastor, no es mío. Lo que usted va a depositar es de Dios. Si usted quiere una iglesia que en realidad tenga riquezas, es esa.
Cuando usted pone su diezmo y su ofrenda y se olvida de ello y no se pone a sumar, si yo di $50, porque ganó 500, por supuesto, si yo di $50 y se pone a pensar que todos dan lo mismo, usted está en un error. Entonces va a decir, la iglesia tiene dinero, es rica. No, hermano, no. Una vez alguien me dijo, mire, me dijo, yo no voy a esa iglesia porque es muy adinerada. Yo no voy a esa iglesia porque mire la cantidad de gente, mire qué grande. A mí me gustan las iglesias chiquitas. Yo le dije, ¿y usted cree que esa iglesia empezó así? Esa iglesia empezó como la que a usted le gusta, chiquitita. Pero los que están adentro la han hecho grande. Los que están adentro son los que la hicieron crecer numéricamente, por eso los ve ahí. Los que están adentro son los que Dios ha prosperado y por eso tienen carro. Los que están adentro son los que Dios ha levantado porque han sido justos. Los que están adentro son aquellos que verdaderamente tienen fe. Los que están así en esa iglesia son aquellos que no están fríos ni están tibios, sino que están calientes y en el poder y el fuego de Dios y están comprometidos con el Señor. Esos son los que están prosperando, amada iglesia. Si nosotros queremos una iglesia grande, comencemos por ahí. No pensemos que tenemos el dinero ni creamos que somos ricos. No esperemos eso, porque el Señor nos va a dar un consejo y nos dice antes de eso, fíjate bien, compra oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Amado hermano, esa es la riqueza de la iglesia verdadera. El fuego que va a refinar el oro es el poder del Espíritu Santo. Es Dios mismo que te saca de la desventura, te saca de la miseria, te saca de la pobreza, te saca de la ceguera y te viste con un vestido nuevo. Esa es la iglesia, amado hermano, que usted tiene que ver, una iglesia con una ofrenda que verdaderamente responda. Por eso el consejo de Dios es que dependan exclusivamente de Él. Depender exclusivamente de Dios. Por tanto, yo, dice el Señor, te aconsejo que de mí compres. Muy cuestionado lo de compre. ¿Por qué? ¿Quiere decir que puedo comprar la salvación? No, no quiere decir eso. ¿Que puedo comprar el Espíritu Santo? Tampoco. Cuando te habla de que compres, es que te está diciendo, tú eres capaz. Tú eres capaz de hacer la compra. Pero déjame decirte, dice el Señor, que yo ya pagué por todo lo que necesitas. Yo ya pagué por todito lo que tú requieres como iglesia. Yo ya pagué por todo. Eso dice el Señor. Pero te ofrezco el oro refinado por el fuego. Te ofrezco la vestidura. No sea que te encuentres desnudo y te dé vergüenza. Amado hermano, hermana, empecé diciendo que el consejo de Dios es oportuno. Y la iglesia debe de depender de Dios totalmente. Porque el Espíritu Santo es el que Dios dejó para que usted y yo podamos obedecer. Para que usted y yo podamos entender que todo el progreso de la iglesia está en las riquezas de Dios, no en la suya. No en la suya. Su dinero es suyo. Pero lo que usted da al Señor enriquece a la iglesia. ¿Quiere ver la iglesia dueña de este pericentro? Claro. Sí, ¿por qué no? Pero el Señor quiere que hagamos algo. Que salgamos del egoísmo y que bajemos la altanería. Las riquezas son de Dios. Y si son de Dios, son de la iglesia. Por eso le está diciendo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermano, ¿cuál va a ser el celo realmente? Mira, Dios quiere a su iglesia verdaderamente ataviada. Yo te lo podría decir de muchas maneras, pero ¿por qué la quiere con vestidos blancos? Muchas preguntas se pueden hacer teológicamente. ¿Por qué blancos? ¿Por qué me dará un nombre nuevo y una piedrecita blanca? ¿Por qué Dios quiere blanco? ¿Por qué resplandecieron las vestiduras del Señor en la transfiguración a blanco?
porque blanco es la pureza. Blanco es la pureza de Dios. Y usted, hermano, su ropita de colores, que el fucsia y que todos los colores bonitos y preciosos se miran muy bien así, pero el Señor le va a poner una blanca. Y esa vestidura blanca, hermano, va a ser un distintivo el día del rapto. Toda su ropita que tiene ahí comiéndose las polillas, y déjela. Bueno, por ahora le sirve, pero prepárese para las vestiduras blancas. ¿No es cierto que cuando vemos la invitación a la boda del Cordero dice la palabra que están con vestiduras blancas? Dice que son las que le corresponden a la iglesia, exclusivamente a la iglesia. Cuando Juan está allá en el Apocalipsis y está recibiendo la revelación, se le acerca un ángel que ve un montón de gente vestida de blanca y le dice: ¿y estos que están vestidos de blanco quiénes son? Y Juan dice: no lo sé, tú lo sabes. Y el ángel le dice: solo te cuento, estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Nada más, nada más. Y el Señor le está diciendo: tú estás creyendo que lo que tienes es tuyo, tú estás creyendo que lo has comprado por tu propio dinero, tú estás creyendo que no necesitas nada, estás equivocado. Lo que tienes es un problema grave porque no eres ni frío, ni eres caliente, ni eres tibio, por lo tanto te vomitaré de mi boca. No creas eso, le está diciendo. Mejor compra de mí oro refinado, mejor compra de mí para que yo te dé un vestido nuevo. Oiga, qué lindo el Señor, la amonestación. Yo te digo, hermano, que la iglesia debe entender el mensaje, entenderlo bien, porque cuando el Señor venga va a amonestarnos. Y ya cuando Él venga y nos amoneste, es casi que nos vamos a quedar. Mejor recibamos ahora para que no venga un castigo. ¿Sabe? Usted puede estar peleando por una ofrenda, usted puede estar peleando por un diezmo, pero el Señor le estableció al creyente, al verdaderamente que nació de nuevo, que le dijo: hijo, te voy a dar un trabajo donde vas a ganar el 100%, pero me regalas a mí el 10%. Y usted se queda pensando: ¿cuánto dijo, Señor? Solo 10 quiero. Ah, o sea que 90 para mí. Sí, hijo, 90 para ti. Ah, pero cuando recibe el cheque y fue de $1,000, se queda pensando: 100. Y no le sale la multiplicación, la regla de 3 compuesta y el tanto por ciento. 100. No, Señor, no sale la cuenta. ¿Sabe por qué? Porque le va a estorbar darle $100 al Señor. Pero cuando el pueblo está en esa gran dificultad y le pagaron solo $5, bien facilito saca 2 coritas y las pone y ya está arreglado todo, ¿no es cierto? Pero cuando le da 500 ya le cuesta soltar 50 pesos, si le da 1,000 ya le cuesta 100 y si le diera 2,000 le cuesta más. ¿Por qué? Porque está tibia, porque no está como Dios quiere, calientita, amado hermano. Si el 10% no es suyo, es de Dios, porque Él tiene que mantener su iglesia. Hermano, alguien me dice un día: usted bien fácil no saca el dinero. No, hermano, si yo no se los voy a sacar, se los va a sacar el Señor. Ya le conté lo de la viuda la vez pasada, ¿se acuerdan? ¿Quiénes estaban aquí cuando les conté lo de la viuda? Solo 2, solo 3, se los cuento de nuevo. 4, no, ya no, mejor no. ¿Sabe? Dios siempre tiene algo para usted, siempre lo va a tener. Por eso el Señor le dijo: mira, yo te tengo todo esto. ¿Y sabes qué más? Para finalizar le dijo: unge tus ojos con colirio para que veas. Oiga, esa amonestación llegó más fuerte, porque le dijo: te estoy ofreciendo que compres, te estoy ofreciendo que el vestido, pero unge tus ojos. ¿Qué será esto de ungir los ojos? Mire, yo pienso que este colirio solo es para la iglesia que está miope. No es de miopía, ¿va? Sino de Antioquía, ¿cómo se llama? Antioquía. No, miope, que tiene la vista corta. Para la iglesia que no mira bien. Para la iglesia que está siempre juzgando al pastor. Para la iglesia que le mira que los zapatos del pastor cuando sale a caminar son Nike. Perdón la propaganda.
cobro ese comercial. Siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque es miope, porque no mira, no sabe. Y el Señor le cómprate un colirio para que veas bien. ¿Y qué es lo que voy a ver bien, Señor? Muchas cosas. Hermano, muchas cosas. Cuando ya llegamos a la edad senil, cuando yo ya llegué a la edad senil, a ustedes les falta mucho, empiezo a darme cuenta que necesito cosas raras. Entre ellas voy al médico y le digo, mire, fíjese que yo ya no miro bien. Bueno, el examen de la vista, lentes, me los cambian, valen tanto y va, ok. Pero sigue otro problema. No, aquí ya necesito unas gotas de esto y gotas de... Y ya me van dando hasta que me doy cuenta que ese colirio maravilloso permite que yo ande limpio los ojos y los pueda ver bien a todos ustedes. Hermano, pero una iglesia que está ciega. Aquí le dijo el Señor, ¿no te has dado cuenta que tú eres... Qué bárbaro todo lo que le dijo. Desnuda, miserable, desventurada, ciega, pobre. Porque no mira, entonces compra colirio y unge tus ojos para que mires. Hermano, esta es la carta que nos amonesta seriamente, porque nosotros vamos a tener seguramente las riquezas espirituales primero y después las que necesitamos. Las riquezas espirituales primero, hermanos, van a estar siempre en el primer lugar. ¿Sabe? Con esto vamos terminando. Cuando Salomón, el papá, cuando él tenía 20 años, le dijo, tú eres rey. Un joven de 20 años, yo rey. Sí, tú eres rey. Y este hombre, cuando tomó el mando, de seguro se puso a pensar y dijo, ¿y yo qué hago con este pueblo si soy un cipote? ¿Qué hago con este pueblo tan numeroso? Pero como había tenido el consejo de Dios, se fue con todo su equipo a Gabaón. Y ahí en Gabaón llevaba holocaustos a Dios cantidades. Y dice la Biblia que cuando llevaba el holocausto número 1000, Dios descendió y le dijo, ¿qué quieres que te dé? Pídeme lo que quieras que te dé. En ese momento, amado hermano, se te abrió el arca. En ese momento se te abrió para tomar las riquezas que quisieras. Pero que Salomón había hecho algo importante con su vida, como era tener lo más importante para él. Tener la cosa más importante para él. Y Dios le podía preguntar en todo momento, toma todo lo que quieras, pero no olvides lo más importante. Cuenta por ahí una revista que una mujer decía, Padre, ¿dónde te encuentras? Si yo estoy en esta tristeza, con mi hijo que no tengo para sostenerlo, ¿y dónde, cuándo me respondes? Y Dios bajó y le dijo, hija, sí tienes. Y se abrió una roca y adentro cantidad de plata, oro, preciosuras. Y le dijo, entra, toma lo que quieras, pero no te olvides de lo más importante. Aquella mujer tomó todo en sus brazos, lo que le cupo, el vestido y todo. Y el Señor le decía, toma todo lo que quieras, pero no te olvides de lo más importante. Y te quedan 30 segundos para salir porque la puerta se cierra. En los 30 segundos tomó más y lo que pudo. Y salió victoriosa. Pero en ese momento escuchó el llanto de un niño que se quedó adentro. Muchos se olvidan de lo más importante. Qué tragedia, ¿verdad? Lo leí en una revista. Salomón fue al monte y cuando Dios le dijo, pídeme, ¿qué quieres que te dé? Aquel hombre solo le dijo, Señor, me han dicho que soy rey. Yo sé que tuviste misericordia con mi padre y me han dicho que soy rey. Confírmalo tú, porque necesito saberlo de ti
para dirigir este pueblo tan grande que me has dado. Y dice la palabra que en ese momento Dios le dijo: como no has pedido riquezas, como no has pedido esto, y solo me has pedido la sabiduría para dirigir este pueblo, y solo me has pedido el conocimiento para dirigir este pueblo, te doy eso y todo lo demás. Salomón no se olvidó de lo más importante que es Dios. La iglesia no se debe de olvidar de lo más importante que es Dios. Es Él el único que tiene el colirio para tus ojos. Es Él que tiene el único que te va a dar la riqueza. Es el único que te va a bendecir con la palabra. Es el único que te va a persuadir y convencer a través de la palabra para que tu fe no falte, para que tú tengas el beneficio, para que tú seas una iglesia en prosperidad, sin hacer alusión a la doctrina. Yo quiero decirte, amado hermano, Dios quiere bendecir la iglesia con milagro, quiere bendecirla con un terreno, quiere bendecirla con cosas grandes. Y por qué no decirlo, Dios es grande. Ore conmigo, Padre. Yo te ruego, Dios mío, en esta tarde, si la iglesia, Señor, estuviese en tibieza espiritual, apártala de ahí, Señor. Que sea una iglesia que crea más a ti que a otras cosas. Que no sea una iglesia variable. Que no sea una iglesia que no se congrega, Señor. Que no sea una iglesia ocasional. Que sea una iglesia que te obedezca, Señor. Que sea una iglesia, Dios mío, que camina tomado de tu mano, pensando en que tú te la presentarás a ti mismo. Que sea una iglesia, Señor, que tú la quieres purificar, la quieres santificar para bendecirla, Señor. Permítenos, Dios mío, comprar el oro fino y refinado por el fuego. Permítenos, Señor, divisar nuestra desnudez y pedirte las ropas blancas. Permítenos, Señor, no ser altaneros creyendo que lo tenemos todo y no necesitamos nada. Al contrario, Señor, todos los días, aunque tengamos, necesitamos más de ti. Señor, ayúdanos a obtener el colirio, que es el fuego purificador del Espíritu Santo. A obtener el colirio, Señor, que unja nuestros ojos para mirar tu poder, para mirar tus milagros, para mirar tus grandezas, tus maravillas, Señor. Un colirio que permita, Señor, mirar que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Un colirio que nos permita, Señor, verdaderamente conocer la iglesia de vistas. Un colirio que nos permita verte a ti, Señor, en tu majestad y en tu gloria. Oh, Dios lindo, precioso, Señor. Porque no eres frío, porque no eres tibio. Yo te quiero con el fuego en el altar. Yo te quiero con el fuego purificador. Yo te quiero con el fuego que refina. Yo te quiero con el fuego y el poder del Espíritu Santo. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos que ninguno caiga en tibieza espiritual, Señor. Haz que esta congregación, Señor, no tenga sillas vacías. Haz que esta congregación, Señor, se levante con poder y autoridad. No es que querramos ser grandes, tú la vas a hacer grande, Señor. Porque tu palabra así lo ha dicho. Extiende tus estacas, no seas apocada. Oh Dios mío, gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque este consejo es oportuno. Es un consejo al pastor de la Odisea y a la congregación allí, Señor. Es un consejo para la iglesia Josué Apopa. Es un consejo para mí y para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó
El mensaje de la palabra de Dios.